se han gestionado 10 millones de dólares en Venezuela a través de la Organización Panamericana de la Salud, luego de un acuerdo que fue firmado el pasado 2 de junio por la administración de Maduro y la administración de Guaidó. Hubo un acuerdo para ayudar a los venezolanos. ¿En qué consiste ese acuerdo, doctor Castro? Gracias, Sergio. Fíjate que yo le recomiendo a la gente que lean el texto, que es importante. El texto, yo creo que en definitiva es un paso, ¿okay? Un primer paso, una primera piedra de tratar de aliviar un poco el sufrimiento de los venezolanos, que es la única motivación que hay desde nuestro lado como médicos venezolanos. En la coyuntura actual, que es que los números claramente dicen, inclusive los números oficiales, de que la epidemia va en franco ascenso muy aceleradamente, ¿no? Entonces, bajo ese marco, esa coyuntura que la venimos diciendo hace 2 meses, nosotros no lo estamos diciendo ahorita, nosotros estamos preocupados por esto desde que empezó enero, pues sabemos la vulnerabilidad del estado del sistema de salud venezolano. Se dio la oportunidad en este momento, convocada en este caso en Venezuela por la OPS, pero hay otros actores en este tema fuera de Venezuela que tienen que ver con organizaciones internacionales del más alto renombre, para decir, mira, vamos a tratar de que parte del dinero venezolano que está afuera, que está afectado por sanciones, restricciones, etcétera, etcétera, pueda servir para enviar insumos en la medida de lo que se pueda. 10 millones de dólares para la necesidad que tenemos es una gota en un vaso de agua, pero algo de eso va a permitir que médicos no se infecten de coronavirus o pacientes no se compliquen de coronavirus o una enfermera no lleve el coronavirus para su casa o podamos hacer más pruebas, que es un punto central. Tiene 3 puntos el comunicado ese. Es una minuta de trabajo de inicio de ese acuerdo. El tema del diagnóstico, mejorar el diagnóstico en Venezuela en términos de cantidad y en términos de calidad. Mejorar el equipo de protección para el personal de salud para evitar que los hospitales se conviertan en centro de transmisión de la enfermedad. Y tercero, tratar de conseguir la mayor cantidad de insumos que se pueda para mejorar el sistema de salud. Ese es el punto de inicio sobre el cual tenemos que trabajar más profundamente, pero la idea era generar esa confianza entre los dos sectores o generar un punto de encuentro, como digo, convocado por la OPS, para avanzar en este sentido. El dinero lo va a manejar la OPS. O sea, el dinero, que es dinero venezolano, va a ir a la OPS y la OPS va a traer insumos. El dinero no lo va a manejar el Banco Central de Venezuela en Caracas, no lo va a manejar el equipo de Guaidó, no lo va a manejar el Departamento de Estado americano. Ese dinero va a una organización internacional que tiene un sistema de auditoría y sobre el cual nosotros vamos a, digamos, ponernos de acuerdo de cuántas mascarillas traemos, cuántos guantes traemos, cuáles pruebas y cuántas pruebas. Ese es el tipo de cosas sobre las cuales tenemos que profundizar porque no están definidas, pero este es el primer avance. Ahora, le pregunto, ¿por qué se tenía que llegar a un acuerdo con la administración de Maduro para poder obtener ese dinero, para que ese dinero pudiera fluir en Venezuela? Fíjate, por varias razones. La primera de ellas es una razón legislativa, ¿ok? Okay. Así como en Venezuela, ese dinero tiene que ser movilizado con la anuencia de la Asamblea Nacional, ¿ok? Eso debe ser así. Ese papel firmado por mí no tiene ningún valor si no hay un refrendamiento a través de un acto legislativo de la Asamblea Nacional vigente, activa, cuyo presidente es Juan Guaidó, pero también debe haber un acto similar o parecido dentro del Ejecutivo. Eso es importante porque no podemos seguir viviendo en un mundo bipolar, ¿no? Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que llegaron los insumos a Venezuela. ¿A dónde van a ir? Bueno, van a ir a los hospitales venezolanos. No hay hospitales de la oposición y hospitales del chavismo. Los hospitales son los hospitales venezolanos. Y tenemos que tener claro que en esos hospitales, bueno, hay gente, los directores están puestos por el chavismo, los gobernadores son chavistas, pero bueno, esto es una apuesta a que los pacientes son venezolanos y no tienen una camisa de un color una de otra. Entonces, era imprescindible este hecho, además de un requerimiento de las organizaciones internacionales para que eso avanzara. Bueno, pero usted ha dado un punto muy importante. Los hospitales, los centros de salud están dirigidos básicamente por la administración de Maduro. Bueno,
todos, de hecho. Y estamos viendo una situación gravísima en algunos de ellos, por ejemplo, lo que se ha denunciado desde el Hospital Universitario de Maracaibo, entre otros, donde habría una serie de casos de COVID-19. Si es así, si los hospitales están dirigidos por ellos, ¿cómo la OPS pues va a enviar ese dinero y saber que realmente se va a utilizar en lo que se debe utilizar? Sergio, es importantísimo que la gente entienda que no se va a enviar dinero, ¿ok? Ok. No se va a enviar dinero. Vas a mandar un container que tiene mascarillas, equipos de protección, gel antibacterial, antibióticos, cánulas para oxígeno. No, no se va a enviar dinero. Se va a enviar insumos. Eso es importantísimo que la gente lo entienda. Y no es la primera vez que pasa. Toda la ayuda humanitaria pasó por el mismo proceso, ¿ok? ¿Y cuál fue, cuál fue la ganancia de todo el tema de la ayuda humanitaria en Venezuela en relación a la oposición? Que de alguna manera nosotros estamos como vigilantes de ese proceso, y tú sabes bien que, por ejemplo, la encuesta nacional de hospitales, donde el director puede ser chavista, por poner un nombre, pero los médicos que están ahí trabajando son médicos que se inscribieron 67,000 personas de la salud en el programa de los $100. O sea, eso te da una idea de la cantidad de gente que está trabajando que de alguna manera piensa diferente a Nicolás Maduro. Entonces, nosotros tenemos veeduría en el campo real, ahí en las salas de hospitalización, en las emergencias. Nosotros monitoreamos día a día el número de casos y la situación de los hospitales. Entonces, esas personas, a través de un sistema que tenemos armado digital, una red, nos permiten informar que las cosas llegan, que no se venden, que no las utiliza el director del hospital para hacer campaña política. Algunas veces las usan y otras veces no. Pero, bueno, aquí tiene que venir ese forcejeo de información o de veeduría de ambos lados para ver que las cosas se cumplan y bueno, al que está al final de esa cadena es el paciente. Sí. Hablando de ese programa de los $100, los médicos y personal de salud se queja de que no ha recibido ese dinero. Sí, es así, Sergio. Fíjate, llegaron casi 75,000 solicitudes, ¿ok? Y eso lo está evaluando persona. Tú no puedes transferirle a alguien que tú no estás certificado, que es un médico que trabaja en el hospital Antonio María Pineda Barquisimeto. O sea, certificar toda esa información requiere un trabajo humano, eso no lo puede hacer una máquina, y lo están haciendo voluntarios, además. Voluntarios de diferentes partidos, de diferentes grupos Sí, médicos. pero no se les ha dado. ¿Cómo se ofrece algo? A ver, eso no favorece la comunicación del equipo de Guaidó. Se ofreció algo, no se les ha dado y están en espera. Bueno, yo creo que la gente tiene que poner un poco, pues es posible que haya errores en la transmisión comunicacional y no es ese mi fuerte, ¿ok? Ok, Yo lo creo sé, que doctor. Y para tampoco debo cualquiera, responsabilizarlo por ello, pero usted es el que da la cara al respecto, ¿no? exacto, El tema. pero la gente, creo que no es difícil que la gente entienda que cuando tú tienes que usar un proceso de esta magnitud, tiene que tener transparencia, porque entonces la gente dice, bueno, que se agarran el dinero, etcétera, etcétera. Esto implica, por una parte, todo el proceso de certificación de que el que se inscribió, porque tú tienes que tener la seguridad de que lo que le mandas a la persona que existe, que trabaja, etcétera, etcétera. Sobre eso, todo un algoritmo de decisión de quién está frente al COVID y quién no está frente al COVID, porque es para la gente que atiende COVID. Y tercero, que el proceso de venida de los fondos sea transparente para todo el mundo. Entonces, bueno, eso requiere, no se dijo que era mañana que se iban a pagar los $100. Por lo menos yo no lo recuerdo haber visto. Entendemos que la gente tiene una necesidad muy importante, pero este proceso va avanzando, ¿ok? Va avanzando. Pero es un proceso lento, dice usted. Es un proceso lento lo que... disculpe, Por doctor. supuesto, Es un proceso lento, pero se sí, va a dar. ¿En qué sí, tiempo se va cree a dar. usted, Se en va qué a dar. tiempo cree usted que pueda hacerse efectivo eso? Yo creería, yo no estoy directamente relacionado con ese programa, porque, Sí. digamos, en el tema de COVID directamente, y yo calcularía que en un par de semanas van a haber ya las primeras transferencias. Eso es lo que yo tengo entendido cuando vamos a las reuniones del equipo de ese programa. Es lo que yo Ya. tengo entendido. Doctor, por supuesto, cuando hablamos de un acuerdo de esta área, inmediatamente pues o sale a la luz pública el hecho de que pudiera también surgir un acuerdo político entre las dos administraciones. Y es inevitable que la gente no, pues, no haya ruido en esa comunicación, ¿no, doctor? ¿Cómo podemos asegurarle a la población de que efectivamente este acuerdo solamente en esta área y no en otras, donde pues pudiera
pensarse que efectivamente habría un diálogo o una conversación o una negociación entre la administración de Maduro y el equipo de Juan Guaidó? Fíjate, Sergio, yo lo único que puedo decirle a la gente que me conoce es que en el ámbito de lo que yo he estado, esto suscribe al tema de la salud y evitar que venezolanos tengan impacto sobre el COVID. ¿Ok? Si más allá de eso hay otros tipos de negociaciones que, ojo, yo creo que en este país nadie puede pensar que vamos a salir a plomo. Yo con esa solución nunca he estado de acuerdo. Porque esta solución tiene que ser una solución negociada, electoral y democrática. Ponle más, ponle menos, etcétera, etcétera. Y para eso en algún momento tú tienes que hablar con el otro. Donde yo he estado está circunscrito al área de la salud. O sea, cómo esos recursos ayudan a la gente. Eso es mi función de trabajo. Creo que es función de los políticos decir el alcance, el contexto de lo que esto puede o no puede tener detrás. O sea, ¿usted mantiene contacto con el ministro de Salud de Maduro constantemente, doctor? No, no, constantemente no. Yo tengo que decir claramente que es la primera vez que veo al doctor Alvarado desde que él es ministro. Somos profesores de la misma universidad, las sociedades médicas a las cuales yo represento de alguna manera, o soy parte de ellas, no la represento, soy parte de ellas. Hemos pedido reuniones con el ministro desde hace meses, años, no solamente con coronavirus. Y la verdad nunca nos habíamos visto. Le tengo aprecio porque es un médico que se graduó en la misma universidad que yo, tenemos amigos comunes, hay gente que él aprecia, que yo aprecio, somos venezolanos. Creo que lo mueve una motivación sincera a él como ministro. ¿Okay? Yo creo que yo confío en su motivación como venezolano, como médico venezolano también. Entonces, eso creo que es importante en este contexto. Doctor, ustedes en este equipo que usted lidera en Venezuela junto con otros médicos, ¿puede dar noticias, digamos, reales de lo que pasa con la pandemia del COVID-19 en Venezuela? Quiero decir, o sea, ¿usted está autorizado para dar esa información o no la puede dar? Porque hay, digamos, sí, algunas situaciones oscuras alrededor de todo lo que tiene que ver o engloba con el tema del COVID-19 y de la pandemia del coronavirus en Venezuela. Incluso, pues, hasta hemos visto colegas perseguidos por este tema. Y me vuelvo a consultar, ¿usted está autorizado para dar esa información? Fíjate, yo no puedo, a mí no, tú sabes, Sergio, yo soy un hombre de números y yo no voy a decir unos números que a mí no me constan. ¿Qué es lo que puedo decir el número de casos? A pesar de que quizás no creo que el chavismo tenga escondido 10.000 casos ahí en un closet, porque les hizo la prueba y les salió positivo y los tienen ahí escondidos. Esa no es la situación. Por lo menos yo no creo que sea. Yo creo que hay una limitación en la capacidad de hacer diagnóstico porque no hacen suficientes pruebas. Eso es un tema. Pero de alguna manera creo que en este momento la secuencia de los casos está reflejando que está aumentando la transmisión activamente en el país. Eso es claro para todos. Creo que el propio régimen ya no entiende que esto va en un camino de un aumento importante de casos, como pasó en el resto de todos los países. O sea, Venezuela no podía ser diferente. O sea, a mí no me extraño el comportamiento porque Chile está en esa situación, Brasil está en esa situación, Argentina está en esa situación, Perú está en esa situación, además de todos los países que ya pasaron. Entonces, yo creo que esto es un tema de que iba a pasar porque iba a pasar, y la pregunta es cómo te preparaste para eso. Y hemos sido claros, estos 2 meses donde la epidemia tuvo un manejo relativamente tranquilo, comparado inclusive con otros países de América Latina, era el tiempo para prepararte, ¿ok? Y yo creo que no utilizamos o no se utilizó todas las herramientas posibles desde el Ejecutivo, desde el Ministerio, para prepararte mejor. Porque yo creo que la situación de salud sigue siendo débil, ¿ok? Yo no, aquí lo digo todos los días. Entonces, esos hospitales dan dolor. Entonces, yo creo que vamos a una situación más complicada que tenemos en términos del número de casos, y cuánto más grande o cuánto más pequeña yo no puedo predecirla, pero no es que estamos de acuerdo con el número de casos, pero en este momento está reflejando la dinámica de la transmisión del virus. O sea que lo que se ha ofrecido hasta el momento es real, lo que ha dicho la administración de Nicolás Maduro. No, no, Sergio, yo no digo que es real, digo que tienen una limitación en el número de las pruebas. O sea, nosotros deberíamos tener, si tú hicieras 2.000 pruebas diarias en vez de 100, que era lo que estaban haciendo, ahorita están haciendo 600, pero antes hacían 100 diarias. Si tú hacías 2.000 en vez de 100, ibas a tener quizás 10.000 casos o 20.000, no sé, no puedo decir ese número. Yo no puedo extrapolar por un número que yo no conozco.
Y con estos recursos o estos insumos que llegarían de parte de la OPS, ¿pudiera mejorar esta situación, doctor? Sí, sí, la idea es que uno de los 3 puntos tiene que ver con el área diagnóstica. Y tenemos que tratar de adelantar con ese tema. En mi opinión, y lo he dicho claramente, se lo dije al ministro, aquí va a haber 10 laboratorios en el país que hagan PCR, no Ok. uno, y que esté controlado por el ministerio. Aquí va a haber 10 que sean laboratorios reconocidos, hay gente preparada en el país para hacer eso, hay equipos para hacer eso, lo que tienen que traer son los insumos. Entonces, esto es algo sobre lo cual esperemos que podamos adelantar. Doctor, mientras tanto hemos visto una flexibilización en lo que es el confinamiento en Venezuela. Hay un sistema que ellos han aplicado, quiero decir, la administración de Maduro, de 5 por 10, es decir, 5 días de flexibilización, 10 de cuarentena. ¿Usted cree que esto está bien para la Venezuela en estos momentos? Fíjate, yo más allá de que hay por lo menos en la palestra internacional, al menos yo diría unos 5 o 8 sistemas diferentes. No creo que uno tenga evidencia que sea mejor que el otro. Hay 14/7, 50/50, días alternos, hay varios. Ninguno parece mejor que el otro. La ciencia lo dirá a posteriori. Ok. Lo que no creo que sea igual es la capacidad de implementación de los gobiernos. Y ciertamente esto toma una medida de flexibilización entre un viernes y un sábado y un domingo sin mayores preparación. En la flexibilización en España tardó casi un mes. Entonces, no hay condiciones para flexibilización, los casos están aumentando, la epidemia no está controlada y entonces tú haces lo al revés de lo que deberías hacer, que es que Claro. flexibiliza en el momento que tienes mayor número de casos. Bueno, yo creo que vamos a ver las consecuencias en varias semanas. ¿Ustedes están enterados de la situación que habría en algunas, por ejemplo, en algunos refugios, hoteles que estarían en el estado Zulia y en otras partes del país, donde estarían personas confinadas con COVID-19? Fíjate, no, nosotros no, nuestra red de información no llega hasta los hoteles, ¿ok? Tenemos información secundaria y para nosotros no es tan valedera. Sí sabemos y tenemos clara la situación del estado Zulia, donde el Hospital Universitario de Maracaibo, casi todos los pacientes en terapia intensiva tienen COVID en este momento y eso es un patrón diferente al resto del país, pero yo tendría la sospecha de que eso es el inicio de que pase en el resto de los estados del país. No creo que Zulia tiene algo particularmente peor. Simplemente en este momento está activo, como esta epidemia se va moviendo y mi precaución o mi miedo es que esto se riegue por todo el país. Pues ese es el gran problema. ¿Cree usted que Venezuela llegó al pico o todavía no ha No, llegado al no, pico? no hemos llegado al pico. Esto falta, esto falta. ¿En qué momento cree usted que pudiéramos llegar al pico de casos en Venezuela? No es bueno, no es fácil decir eso, Sergio. Los modelos matemáticos no han sido muy eficientes pronosticando los picos. Esto hay que irlo midiendo día por día. Sí, lo que podemos decir claramente es que esto está aumentando día por día. El número de casos, hay que ver los datos oficiales, ni siquiera cualquier otra especulación. Los datos dicen que va aumentando el doble de casos por semana, cada semana. Ese es el punto.